Mi esposa preguntó por qué parecía tan feliz últimamente. La miré y le dije, porque sé que estás embarazada. Y definitivamente yo no soy el padre. Ella estaba parada en la cocina con una mano en su vientre, la otra aferrada al mostrador, embarazada de 6 meses, preguntándome por qué parecía tan feliz últimamente. Su rostro palideció como si acabara de ver un fantasma. La taza de café que sostenía se deslizó entre sus dedos y se estrelló contra el suelo de cerámica, esparciendo líquido oscuro por todas partes. El silencio que siguió fue tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo con una calma que ni yo mismo entendía. ¿Qué dijiste? Tartamudeó Valentina, con los ojos muy abiertos, buscando en mi rostro alguna señal de que estaba bromeando. Pero no había broma. Había esperado 6 meses completos para este momento exacto. 6 meses observándola fingir, actuando como la esposa devota, mostrando su barriga creciente a amigos y familiares, mientras yo asentía y sonreía como el futuro padre orgulloso, excepto que yo sabía la verdad desde el principio. Desde antes de que ella siquiera me lo dijera. Verás, Valentina y yo llevábamos casados 8 años. 8 años de lo que yo creía era un matrimonio sólido, construido sobre confianza y respeto mutuo. Trabajaba como gerente de operaciones en una empresa de logística. Nada glamoroso, pero estable. Ella era coordinadora de eventos en un hotel del centro. Nuestras vidas eran predecibles, cómodas, o eso pensaba yo. Pero hacía 7 meses, descubrí algo que cambiaría todo. Era completamente estéril. Una infección severa que tuve en mi adolescencia había dejado consecuencias permanentes. Lo supe cuando finalmente decidí hacerme chequeos médicos completos después de años posponiéndolos. El médico me lo dijo con toda la delicadeza posible, pero sus palabras fueron como balas. Lo siento, Marcos. No hay posibilidad de que puedas tener hijos biológicos. En ese momento, mi primer instinto no fue pánico. Fue recordar. Recordar que Valentina y yo habíamos estado intentando tener un bebé durante los últimos 2 años sin éxito. Recordar sus quejas sobre mi falta de interés en probar tratamientos de fertilidad. Recordar cómo, de repente, hace 7 meses dejó de mencionar el tema por completo. Y entonces, 3 semanas después de mi diagnóstico médico, ella llegó a casa con una prueba de embarazo positiva y lágrimas de alegría en los ojos. «Marcos, finalmente pasó. Estamos embarazados», había gritado, abrazándome con tanta fuerza que casi no podía respirar. Yo me quedé petrificado, sosteniendo la prueba en mis manos, sabiendo con absoluta certeza que era biológicamente imposible que ese bebé fuera mío. Y en ese instante tomé una decisión. No diría nada. Todavía no. Esperaría, observaría y planearía cada paso de mi siguiente movimiento con la precisión de un cirujano. Durante los siguientes 6 meses me convertí en el esposo perfecto. Fui a cada cita prenatal, compré vitaminas prenatales, armé la cuna, pinté el cuarto del bebé de un suave color amarillo neutro. Sonreí en las fotos que ella publicaba en redes sociales con hashtags como futuros papás y bendecidos. Pero en privado, contraté a un investigador privado. No para confirmar lo que ya sabía, sino para entender la magnitud completa de su traición. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. No era solo infidelidad. Era una traición calculada y prolongada con Rodrigo, su supervisor directo en el hotel. Un hombre casado de 42 años, con 2 hijos propios y una esposa que no tenía idea de nada. Las fotos que el investigador me mostró eran devastadoras. Valentina y Rodrigo entrando juntos a moteles baratos durante sus horas de almuerzo. Mensajes de texto explícitos donde ella le decía que me estaba engañando con excusas sobre trabajar tarde. Pero lo que realmente me rompió fue leer un mensaje específico que Valentina le había enviado hace 8 meses. Si quedo embarazada, Marcos nunca sabrá que no es suyo. Es tan confiado que ni siquiera cuestionará nada. Confiado. Esa palabra se quedó grabada en mi mente como una marca al rojo vivo. Ella me veía como un idiota conveniente, un proveedor estable y aburrido, que podía criar al hijo de otro hombre sin siquiera darse cuenta. Y tal vez tenía razón en una cosa. Yo era confiado. Pero ser confiado no significa ser estúpido. Significa que cuando finalmente decides actuar, lo haces con información completa y un plan perfecto. Ahora, parada frente a mí en nuestra cocina, Valentina finalmente entendía que su actuación había terminado.
Su labio inferior temblaba mientras negaba con la cabeza, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. No, Marcos, no sé de qué estás hablando. Este bebé es tuyo. Por supuesto que es tuyo. Me acerqué a la mesa del comedor y tomé una carpeta manila que había dejado allí esa mañana deliberadamente. La abrí con calma y saqué los resultados de mi prueba de fertilidad, fechados de hace 7 meses. Los coloqué sobre la mesa frente a ella. Soy estéril, Valentina. Completamente estéril. No hay manera física de que yo sea el padre de ese bebé. Ella miró los documentos médicos como si fueran una sentencia de muerte, su rostro pasando del shock al terror en cuestión de segundos. Marcos, yo puedo explicar. No necesitas explicar nada. Interrumpí, mi voz tranquila pero firme. Ya sé todo. Sé sobre Rodrigo. Sé sobre los moteles. Sé sobre los mensajes donde te reías de mí a mis espaldas. Sé exactamente quién eres, Valentina. Y he sabido desde el día que me dijiste que estabas embarazada. Sus piernas parecieron fallarle y tuvo que apoyarse contra la encimera de la cocina para no caerse. ¿Por qué? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué actuaste como si todo estuviera bien? Sonreí, y fue genuino. Por primera vez en meses, mi sonrisa era completamente real. Porque quería asegurarme de que cuando todo se derrumbara, no quedaría ninguna duda de quién eres realmente. Quería que todos vieran la verdad. Mi familia, tus amigos, tu precioso Rodrigo. Y créeme, lo verán muy pronto. La expresión de pánico en su rostro se intensificó. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer, respondí. Ahora, si me disculpas, tengo algunas llamadas que hacer. Empezando con tu madre, que está en camino para lo que crees será un almuerzo familiar sorpresa. Le dije que teníamos noticias emocionantes sobre el bebé. No mentí. Supongo que será bastante emocionante cuando descubra que su hija es una mentirosa y que su nieto no es realmente su nieto. Valentina se deslizó hasta el suelo, sollozando, pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Los siguientes días no serían fáciles para ninguno de los dos, pero al menos yo dormiría bien por primera vez en 6 meses. Porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir una mentira. Y Valentina estaba a punto de aprender eso de la manera más difícil posible. La madre de Valentina, doña Patricia, llegó exactamente a las 12:30 como le había indicado. Era una mujer de 63 años, siempre impecablemente vestida, con ese aire de superioridad que solo las mujeres de su generación pueden proyectar. Había sido mi suegra durante 8 años, y aunque nunca fuimos cercanos, siempre mantuvimos una relación cordial y respetuosa. Eso estaba a punto de cambiar drásticamente. «Marcos, querido», saludó efusivamente mientras entraba, cargando una bolsa de regalo envuelta en papel celeste con ositos. Valentina me dijo que tenían noticias sobre el bebé. ¿Ya saben si es niño o niña? No pude contener mi emoción y compré este pequeño regalo de todas formas. Valentina estaba sentada en el sofá, sus ojos hinchados y rojos de tanto llorar. Había intentado componerse antes de que su madre llegara, pero era obvio que había estado llorando. Patricia lo notó inmediatamente, su sonrisa desvaneciéndose mientras miraba a su hija con preocupación. «Valentina, ¿qué pasa, hija? ¿Está todo bien con el bebé?» La voz de Patricia se llenó de pánico maternal. Se apresuró hacia su hija, dejando caer la bolsa de regalo en una silla cercana. «El bebé está perfectamente bien, Patricia», dije con calma, cerrando la puerta de entrada detrás de mí. «De hecho, ese es el tema que queríamos discutir contigo hoy. Por favor, toma asiento». Patricia me miró con desconfianza, captando el tono frío en mi voz. Se sentó lentamente en el sillón individual, sus manos aferrándose al bolso en su regazo. «Marcos, me estás asustando. ¿Qué está pasando aquí?» Saqué la carpeta manila de nuevo y caminé hacia ella. «Lo que está pasando, Patricia, es que durante los últimos 6 meses he estado viviendo una mentira. Una mentira que tu hija construyó cuidadosamente y que esperaba mantener por el resto de nuestras vidas». Abrí la carpeta y le mostré los resultados médicos. Patricia los tomó con manos temblorosas, sus ojos escaneando las palabras técnicas. Vi el momento exacto en que entendió lo que estaba leyendo. Su rostro se contrajo en confusión, luego en comprensión y finalmente en horror. «Esto dice que eres estéril», susurró Patricia, mirándome con ojos muy abiertos. «¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde hace 7 meses», respondí. 1 mes completo antes de que Valentina me dijera que estaba embarazada. Patricia se volvió lentamente hacia su hija, quien había hundido su rostro entre sus manos.
Valentina María Torres, mírame ahora mismo. Su voz había adquirido ese tono de autoridad materna que no admite discusión. Valentina levantó la cabeza lentamente, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Mamá, ¿es cierto?», preguntó Patricia, su voz temblando. «¿Ese bebé no es de Marcos?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina abrió la boca, pero no salieron palabras. Finalmente, asintió casi imperceptiblemente, y ese pequeño gesto fue suficiente para romper a su madre. «Dios mío». Patricia se levantó de golpe, dejando caer los papeles médicos al suelo. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu esposo? ¿A tu matrimonio? ¿A mí? Espera, Patricia», intervine, sacando más documentos de la carpeta. «Hay más. Quiero que sepas exactamente con quién has estado viviendo todos estos años. Quiero que veas quién es realmente tu hija». Le entregué las fotografías que el investigador privado había tomado. Imágenes de Valentina y Rodrigo entrando juntos a moteles, besándose en el estacionamiento del hotel, sus manos entrelazadas mientras caminaban por calles donde pensaban que nadie los conocía. Patricia revisó cada foto con manos temblorosas, su respiración volviéndose cada vez más agitada. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Patricia con voz quebrada, sin apartar la mirada de las fotografías. «¿Cuánto tiempo llevas engañando a Marcos?». Valentina sollozaba incontrolablemente ahora, incapaz de formar palabras coherentes. Decidí responder por ella. «Según mis investigaciones, al menos 14 meses», dije con una calma que contrastaba con el caos emocional en la habitación. Comenzó como una aventura casual con su jefe, Rodrigo Mendizábal, un hombre casado, por cierto, con 2 hijos. Pero lo que comenzó como encuentros ocasionales durante las horas de almuerzo evolucionó en algo más frecuente. Y cuando quedó embarazada, decidió que era más conveniente decirme que el bebé era mío que enfrentar las consecuencias de su infidelidad. Patricia dejó caer las fotografías como si quemaran sus dedos. Se llevó una mano al pecho, respirando pesadamente. Por un momento temí que pudiera tener un ataque al corazón. «Necesito sentarme», murmuró, dejándose caer de nuevo en el sillón. Me acerqué a la cocina y le serví un vaso de agua, que ella aceptó con manos temblorosas. Bebió lentamente, sus ojos fijos en su hija con una mezcla de dolor y decepción que era dolorosa de presenciar incluso para mí. «Patricia, hay algo más que necesitas saber», continué, sacando mi teléfono. «No solo Valentina me engañó, también se burló de mí con su amante. Quiero que escuches esto». Reproduje una grabación de audio que el investigador había obtenido. Era una conversación telefónica entre Valentina y Rodrigo de hace 5 meses. «Valentina, le dije a Marcos que el bebé se mueve mucho. Casi me muero de la risa viendo su cara de orgullo». Rodrigo: «¿Y él no sospecha nada?». Valentina: «Para nada. Es tan confiado que ni siquiera se le pasa por la cabeza cuestionarme. Honestamente es perfecto. Tendré un padre estable para el bebé. Mantendré mi matrimonio seguro y tú y yo podemos seguir viéndonos. Lo mejor de ambos mundos». Rodrigo: «Eres increíble, ¿sabes? No cualquiera podría manejar esto tan bien». Valentina: «Tengo que ser práctica. Marcos es un buen proveedor, pero es tan aburrido. Tú me das lo que él no puede: emoción, pasión, y él me da estabilidad. Todos ganan». Rodrigo: «¿Excepto Marcos?». Valentina: «Él no pierde nada. Conseguirá un hijo, que es lo que siempre quiso. Solo que no sabrá que es tuyo. Ignorancia es felicidad, ¿no?». Ambos ríen. El audio terminó, y el silencio en la sala era absoluto. Patricia parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban. Lentamente se volvió hacia Valentina. «¿Cómo te convertiste en esto?», preguntó Patricia con voz apenas audible. «Te crié mejor que esto. Te enseñé valores, respeto, honestidad. ¿Dónde está la niña que conocí? ¿Quién es esta mujer cruel y calculadora?». «Mamá, por favor», suplicó Valentina extendiendo una mano hacia su madre. «Yo cometí un error terrible. Estaba confundida, me sentía sola en mi matrimonio». «¡No te atrevas!», explotó Patricia, levantándose bruscamente. «No te atrevas a culpar a Marcos por tus decisiones. Él ha sido nada más que un esposo devoto y trabajador. Te dio un hogar, respeto, fidelidad.
Y así es como se lo pagas, con mentiras, engaño y traición. Valentina intentó levantarse del sofá, pero Patricia levantó una mano para detenerla. No te acerques a mí ahora mismo. Necesito pensar. Necesito procesar esto porque la hija que pensé que tenía, evidentemente murió hace mucho tiempo, y fue reemplazada por una extraña que no reconozco. Patricia se volvió hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas. Marcos, lo siento mucho. Lo siento profundamente. Si hubiera sabido, si hubiera sospechado alguna vez. Su voz se quebró. No es tu culpa, Patricia, dije suavemente. Valentina es una adulta que tomó sus propias decisiones, pero necesitaba saber la verdad. Toda la familia necesita saberla. ¿La familia?, repitió Patricia confundida. Esta tarde a las 4 convoqué una reunión familiar. Expliqué. Tu esposo, los hermanos de Valentina, mis padres. Todos merecen saber la verdad antes de que esta mentira continúe. Antes de que todos celebren la llegada de un bebé que lleva mi apellido pero no mi sangre. Valentina emitió un sonido estrangulado de pánico. No, Marcos, por favor. No puedes hacer eso. Humillarme frente a toda la familia no va a... ¿Humillarte?, interrumpí, mi voz finalmente mostrando un atisbo de la ira que había estado conteniendo durante meses. Tú me humillaste. Me humillaste cada día durante los últimos 6 meses mientras fingías que este bebé era mío. Me humillaste cada vez que publicaste fotos en redes sociales presumiendo de nuestro futuro hijo. Me humillaste cuando dejaste que mis padres compraran ropa de bebé y muebles para el cuarto, sabiendo que estaban invirtiendo amor y dinero en un nieto que nunca sería realmente suyo. Mi voz se elevó ligeramente, la emoción finalmente filtrándose. Me humillaste cuando renovaste nuestros votos matrimoniales hace 3 meses en esa ceremonia íntima, sabiendo que ya llevabas 5 meses engañándome. Así que no me hables de humillación, Valentina. No tienes idea de lo que es. Patricia había vuelto a sentarse, su rostro enterrado entre sus manos. Podía escuchar sus sollozos silenciosos. Parte de mí sentía lástima por ella. Después de todo, ella era una víctima inocente en todo esto, otra persona lastimada por las decisiones egoístas de su hija. Marcos tiene razón, dijo Patricia finalmente, levantando la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero su voz era firme. La familia merece saber. Tu padre merece saber. Tus hermanos merecen saber. Los padres de Marcos definitivamente merecen saber. Se volvió hacia mí. Estaré ahí esta tarde, y apoyaré cualquier decisión que tomes respecto a tu matrimonio. Valentina la miró con horror. ¿Estás de mi lado o del de él? Estoy del lado de la verdad y la decencia, respondió Patricia fríamente. Algo que claramente olvidaste en algún punto de tu vida. Y ahora, si me disculpan, necesito irme. Necesito llamar a tu padre y prepararme mentalmente para lo que viene. Patricia se levantó, recogió su bolso y se dirigió a la puerta. Se detuvo brevemente junto a mí, puso una mano en mi hombro y apretó suavemente. Lo siento, Marcos. De verdad lo siento. Luego salió, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Me quedé solo con Valentina, quien ahora lloraba descontroladamente en el sofá. Parte de mí, una pequeña parte que aún recordaba los primeros años de nuestro matrimonio cuando éramos felices, sentía algo parecido a la lástima, pero esa parte era demasiado pequeña comparada con la traición que había vivido. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Valentina entre sollozos. ¿Vas a divorciarte de mí? Esa decisión la tomarás tú, respondí, sacando otro documento de mi carpeta. Este es un acuerdo de divorcio. Está preparado y listo para firmar. Si lo firmas hoy, antes de la reunión familiar, el proceso será limpio y rápido. No pelearé por la casa ni por los ahorros compartidos. Puedes quedarte con todo. Valentina levantó la mirada confundida. ¿Por qué harías eso? Porque no quiero nada que me recuerde este matrimonio. Dije simplemente. La casa, los muebles, las cuentas bancarias, todo está contaminado con tu mentira. Prefiero empezar de cero que vivir rodeado de recuerdos falsos. Pero hay condiciones. ¿Qué condiciones? Primera condición. Firmas una declaración jurada admitiendo tu infidelidad y que el bebé no es mío. Esto protegerá legalmente mis derechos y asegurará que no puedas venir en el futuro reclamando pensión alimenticia para un niño que no es mío. Segunda condición. Informas a Rodrigo que su esposa merece saber la verdad. No tienes que hacerlo tú misma si no quieres, pero debe hacerse.
Tercera condición. En la reunión familiar de hoy, admites todo frente a todos. Sin excusas, sin justificaciones, solo la verdad pura. Valentina me miró con ojos muy abiertos. ¿Y si no acepto tus condiciones? Entonces esto se volverá mucho más complicado y mucho más público, respondí con calma. Tengo suficiente evidencia para llevarte a juicio, exponer todo en documentos públicos, incluir a Rodrigo en una demanda por alienación de afecto. Su esposa se enterará de todas formas, pero será de la manera más humillante posible. Tu reputación quedará destruida permanentemente. La empresa donde trabajas se verá obligada a investigar la conducta inapropiada entre un supervisor y una empleada. Rodrigo perderá su trabajo y probablemente su familia, y tú perderás mucho más que solo un matrimonio. La dejé procesar eso por un momento antes de continuar. O puedes hacer lo correcto por una vez en tu vida, admitir tu error, enfrentar las consecuencias con algo de dignidad y comenzar el proceso de reconstruir tu vida. La elección es tuya, Valentina, pero necesito tu respuesta en las próximas 2 horas. Me dirigí hacia la puerta del estudio, pero me detuve y me volví una última vez. Por cierto, cambié las cerraduras de la casa. Si decides no firmar los papeles hoy, tendrás que buscar otro lugar donde quedarte. Considerando que tu madre probablemente no querrá verte por un tiempo, te sugiero que llames a Rodrigo y veas si su motel favorito tiene tarifas semanales. Cerré la puerta del estudio detrás de mí, dejándola sola con sus pensamientos y decisiones. A través de la puerta podía escuchar sus sollozos renovados, pero no sentí la necesidad de consolarla. Esa etapa de nuestro matrimonio había terminado el momento en que decidió que mi confianza era algo de lo cual burlarse. Me senté en mi escritorio y miré el reloj. Eran las 2 de la tarde. En 2 horas, toda mi familia y la suya se reunirían en la casa de mis padres para lo que pensaban sería una celebración sobre el bebé. En cambio, presenciarían el desmoronamiento completo de un matrimonio construido sobre mentiras. Respiré profundamente. Los próximos días no serían fáciles. Habría más lágrimas, más confrontaciones, más dolor. Pero al menos todo sería real. Ya no más máscaras, no más actuaciones, no más vivir una mentira. Y eso, pensé, valía cualquier incomodidad temporal. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hermano mayor, Daniel. ¿Qué noticias tienen sobre el bebé? Mamá está emocionadísima. Dice que nunca te había visto tan feliz. Sonreí amargamente mientras escribía mi respuesta. Te lo contaré todo en la reunión. Prepárate. Va a ser memorable. Minutos después, escuché movimiento en la sala. Valentina había salido del baño, donde probablemente había intentado componerse. La puerta del estudio se abrió lentamente y ella entró, sosteniendo un pañuelo húmedo en una mano. Sus ojos estaban hinchados y rojos, su maquillaje completamente arruinado. Firmaré tus papeles, dijo con voz temblorosa. Aceptaré tus condiciones. Todo. Saqué los documentos y se los extendí junto con una pluma. Ella los tomó con manos temblorosas y comenzó a firmar página tras página. Cuando terminó, dejó la pluma a un lado y me miró. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Cuándo dejaste de amarme? ¿Fue cuando descubriste que era estéril o cuando descubriste mi infidelidad? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé cuidadosamente antes de responder. Dejé de amarte el día que escuché esa grabación. El día que te oí reírte de mí con tu amante. Hasta ese momento, parte de mí albergaba una pequeña esperanza de que tal vez te habías dejado llevar, que tal vez habías cometido un error en un momento de debilidad. Pero cuando te escuché hablar de mí como si fuera un idiota conveniente, como si mi amor y confianza fueran algo de lo cual burlarse, fue cuando supe que la mujer de la que me enamoré ya no existía, si es que alguna vez existió. Valentina bajó la mirada, nuevas lágrimas rodando por sus mejillas. Yo sí te amé, ¿sabes? Al principio, los primeros años fueron reales, tal vez, concedí, pero eso no cambia lo que hiciste después. El amor sin respeto no es amor, Valentina, es solo una palabra vacía. Recogí los documentos firmados y los guardé en mi maletín. La reunión es a las 4. Te sugiero que te prepares. Y Valentina, cuando admitas todo frente a la familia, hazlo con honestidad. No trates de minimizar o justificar, solo di la verdad. Será más fácil para todos, especialmente para ti. Ella asintió débilmente y salió del estudio. La escuché subir las escaleras hacia nuestra ahora ex habitación.
En algún momento tendría que lidiar con dividir las pertenencias y mudarnos oficialmente, pero eso podía esperar. Primero venía la reunión familiar, después venía el resto. 2 horas más tarde, conduje solo hacia la casa de mis padres. Valentina había insistido en ir por separado, probablemente necesitando esos últimos minutos de privacidad antes de la tormenta que se avecinaba. Cuando llegué, todos ya estaban ahí. Mis padres, mi hermano Daniel y su esposa Carolina, el padre de Valentina, don Roberto, sus 2 hermanos menores Sebastián y Eduardo, y Patricia, quien lucía como si hubiera envejecido 10 años desde esta mañana. ¡Marcos! Mi madre, doña Elena, se apresuró a abrazarme. Era una mujer menuda de 58 años, con una sonrisa perpetua y un corazón enorme. Estamos tan emocionados por las noticias. ¿Dónde está Valentina? Viene en camino, respondí abrazándola de vuelta. Mamá, necesito que todos se sienten. Hay algo importante que necesito decirles. Mi padre, don Alberto, frunció el ceño. Era un hombre de pocas palabras, pero de observación aguda. Suena serio, hijo. ¿Va todo bien? Eso depende de cómo defines bien, respondí. Pero por favor, todos siéntense. Esto será difícil de escuchar. La alegría en la habitación se evaporó instantáneamente, reemplazada por una tensión palpable. Todos se acomodaron en los sofás y sillas de la amplia sala de estar de mis padres. Patricia ya estaba sentada en una esquina, su rostro una máscara de dolor controlado. Justo entonces, el timbre sonó. Era Valentina. La dejé entrar sin decir palabra. Ella evitó mi mirada y entró lentamente a la sala, donde todos la observaban con curiosidad creciente. «Valentina, querida, te ves terrible», comentó mi madre con preocupación. «¿Estás enferma? ¿Es el bebé?» «El bebé está bien, doña Elena», respondió Valentina con voz apenas audible. Se sentó en la única silla vacía, lo más alejada posible de donde yo estaba parado. «Muy bien», comencé, sacando mi carpeta manila. «Los reuní a todos aquí hoy porque hay algo que necesitan saber, algo que cambiará cómo ven a Valentina, cómo me ven a mí, y cómo verán este embarazo del que todos hemos estado tan emocionados. Marcos, nos estás asustando», dijo Carolina, aferrándose al brazo de mi hermano. «Lo sé, y lo siento. Pero la verdad, por dolorosa que sea, es necesaria». Miré directamente a Valentina. «Adelante, diles». Todos los ojos se volvieron hacia Valentina, quien parecía querer que la tierra se la tragara. El silencio se extendió, incómodo y pesado, hasta que finalmente Patricia habló con voz firme pero quebrada. «Si no puedes decirlo tú, lo diré yo», anunció Patricia. «Valentina ha estado teniendo una aventura con su jefe durante más de un año. El bebé que lleva no es de Marcos. Marcos es estéril, y lo supo antes de que ella anunciara el embarazo. Ella planeó engañarlo haciéndole creer que el bebé era suyo, y hubiera continuado con esa mentira indefinidamente si Marcos no hubiera descubierto la verdad». El impacto de esas palabras fue como una bomba detonando en la habitación. Mi madre dejó escapar un grito ahogado, llevándose ambas manos a la boca. Mi padre se levantó bruscamente, su rostro enrojeciendo de ira. Daniel y Carolina se miraron entre sí con shock absoluto. Don Roberto, el padre de Valentina, parecía haberse convertido en piedra, su rostro gris como ceniza. «¿Qué?». Mi madre fue la primera en encontrar su voz, aunque era apenas un susurro estrangulado. «Valentina, por favor dime que tu madre está mintiendo. Dime que esto es algún malentendido terrible». Valentina rompió a llorar, enterrando su rostro entre sus manos. Lo siento mucho. Es todo cierto». «¡Dios mío!». Don Roberto se levantó de golpe, su rostro contorsionado entre dolor y furia. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu esposo, a tu familia?». Sebastián, el hermano mayor de Valentina, lucía completamente aturdido. Espera, ¿estás diciendo que ese bebé no es de Marcos? ¿De quién es entonces?». «De mi jefe», admitió Valentina entre sollozos. «Rodrigo Mendizábal». «¿El tipo casado?», explotó Eduardo, el hermano menor. «¿Me estás diciendo que tuviste una aventura con un hombre casado con hijos y luego intentaste pasar su bebé como hijo de Marcos?». Saqué los documentos de mi carpeta una vez más. Para aquellos que necesiten ver la prueba, aquí están mis resultados médicos confirmando mi esterilidad. Aquí están las fotografías del investigador privado mostrando a Valentina y Rodrigo juntos. Y aquí,
Reproduje el audio de nuevo. Está Valentina riéndose de mí con su amante. El audio llenó la habitación y cada palabra fue como un puñal en el corazón de todos los presentes. Cuando terminó, mi madre estaba llorando abiertamente. Mi padre parecía querer romper algo, y los hermanos de Valentina la miraban como si fuera una extraña. No puedo creer lo que estoy escuchando, dijo Daniel finalmente, su voz llena de disgusto. Marcos, hermano, lo siento mucho. ¿Y lo supiste desde el principio?, preguntó mi padre, su voz peligrosamente tranquila. ¿Desde que te dijo que estaba embarazada? Más o menos, confirmé. Descubrí que era estéril un mes antes de que ella anunciara el embarazo. En el momento en que me lo dijo, supe que era imposible que fuera mío. Pero decidí esperar, investigar y reunir evidencia antes de actuar. ¿Por qué?, preguntó mi madre entre lágrimas. ¿Por qué no nos dijiste de inmediato? Porque necesitaba estar seguro, expliqué. Necesitaba pruebas irrefutables, y necesitaba que todos ustedes vieran la verdad completa, no solo mi palabra contra la de ella. Si hubiera acusado a Valentina sin pruebas, tal vez algunos la habrían defendido. Habrían pensado que yo era el paranoico. Pero ahora no hay duda. La verdad está aquí, clara e innegable. Don Roberto caminó lentamente hacia Valentina, su expresión endurecida. «Levántate», ordenó. Valentina obedeció temblando. Su padre la miró fijamente a los ojos. «No sé quién eres. La hija que crié jamás habría sido capaz de semejante traición. No sé en qué momento perdiste tu camino, pero esto…» Hizo un gesto de disgusto. «Esto es imperdonable. Papá, por favor». «No me llames papá ahora», cortó don Roberto. «Has deshonrado a nuestra familia. Has lastimado a un buen hombre que solo te dio amor y confianza. Has mentido a todos los que te amamos. Y lo peor de todo, ibas a criar a un niño en una mentira, negándole el derecho de conocer a su verdadero padre». Patricia se levantó y se paró junto a su esposo, tomando su mano. «Roberto y yo hemos hablado. Hasta que Valentina demuestre genuino arrepentimiento y tome responsabilidad total por sus acciones, no será bienvenida en nuestra casa. No podemos apoyar este comportamiento». «¿Nos están echando?», preguntó Valentina incrédulamente. «Estamos estableciendo límites», respondió Patricia con firmeza. «Algo que claramente no hicimos lo suficientemente bien cuando te criamos. Pero Marcos y su familia merecen nuestro apoyo y respeto, no tú, no después de esto». Mi madre se acercó a mí y me abrazó fuertemente. «Mi hijo, lo siento tanto. Nunca me gustó presumir, pero siempre pensé que Valentina era perfecta para ti. Qué ciega estuve. No es tu culpa, mamá», la consolé. «Ella engañó a todos». La reunión continuó por otra hora, llena de lágrimas, acusaciones y explicaciones dolorosas. Valentina intentó defenderse múltiples veces, hablando de soledad en el matrimonio y de cómo Rodrigo le hacía sentir especial, pero cada excusa solo cavaba un hoyo más profundo. Nadie, absolutamente nadie, estaba de su lado. Finalmente, don Roberto anunció: «Valentina, tu madre y yo cubriremos los gastos de un departamento pequeño para ti por los próximos 6 meses. Después de eso, estarás por tu cuenta. Usa ese tiempo para decidir qué tipo de persona quieres ser y qué tipo de vida quieres para tu hijo. Pero no cuentes con nosotros para celebrar este embarazo, no mientras sea producto de una traición tan profunda». Cuando la reunión terminó, Valentina se fue sola. Nadie se ofreció a acompañarla. Observé su coche alejarse por la ventana y por primera vez en 6 meses, sentí algo parecido a paz. Daniel se acercó y puso una mano en mi hombro. «¿Cómo estás realmente, hermano?» «Sorprendentemente bien», admití. «Dolió, no voy a mentir. Pero el dolor de la verdad es preferible al veneno de la mentira. Ahora puedo sanar de verdad». «¿Qué sigue?», preguntó Carolina. «El divorcio ya está en proceso. Valentina firmó los papeles hoy. No voy a pelear por nada material. Solo quiero mi libertad y la certeza legal de que ese bebé no es mi responsabilidad. Después de eso, comenzar de nuevo. Tal vez viajar un poco, enfocarme en mí mismo por primera vez en años». Mi padre se acercó. Algo raro en él. «Estoy orgulloso de ti, hijo, por cómo manejaste esto, con dignidad, con inteligencia. Otros hombres habrían explotado, habrían hecho escenas violentas, pero tú buscaste la verdad.
La organizaste y la presentaste de manera que nadie pudiera negarla. Eso requiere fuerza de carácter. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Mi padre nunca había sido expresivo con sus emociones, así que escucharlo decir eso significaba el mundo para mí. Los siguientes días fueron un borrón de trámites legales y arreglos prácticos. Valentina se mudó al pequeño departamento que sus padres habían rentado para ella. Yo contraté una empresa de mudanzas para empacar sus cosas y enviarlas, evitando cualquier confrontación innecesaria. Lo más difícil fue informar a Rodrigo. Decidí hacerlo en persona, en su lugar de trabajo. Llegué al hotel donde ambos trabajaban un miércoles por la tarde y pedí hablar con él. La recepcionista llamó a su oficina y minutos después, Rodrigo apareció en el vestíbulo, luciendo confiado y profesional en su traje impecable. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó con una sonrisa ensayada sin reconocerme. Soy Marcos, dije simplemente. El esposo de Valentina Torres. Su rostro palideció instantáneamente. La confianza se evaporó, reemplazada por pánico apenas contenido. Yo, no sé de qué. Ahórranos tiempo a ambos, interrumpí. Sé todo. Tengo pruebas, fotografías, grabaciones, todo. Y vine a hacerte saber dos cosas. Primera, Valentina está embarazada y tú eres el padre. Segunda, tu esposa merece saber la verdad y la sabrá. Ya sea que tú se lo digas o que yo lo haga, pero ella lo sabrá. Rodrigo lucía como si fuera a vomitar. Por favor, no puedes. Mi familia. Debiste pensar en tu familia antes de acostarte con una empleada casada. Corté. Tienes 24 horas para decírselo a tu esposa. Si no lo haces, yo lo haré. Y cuando lo haga, me aseguraré de que Recursos Humanos también se entere sobre la relación inapropiada entre un supervisor y su subordinada. Perderé mi trabajo, susurró Rodrigo, el pánico evidente en su voz. Probablemente, concordé. Y tu matrimonio también. Esas son las consecuencias de tus acciones. Bienvenido a la realidad. Me di la vuelta y salí del hotel, dejándolo parado ahí, su mundo desmoronándose tan completamente como el mío lo había hecho. No sentí satisfacción ni placer en su sufrimiento. Solo sentí un cierre, un capítulo finalmente terminando. 24 horas después, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. ¿Marcos? Era una voz femenina que no reconocí. Soy Carla, la esposa de Rodrigo. Necesito hablar contigo. Nos reunimos en una cafetería neutral. Carla era una mujer atractiva de unos 38 años, con ojos tristes y manos que no dejaban de temblar. Me contó que Rodrigo finalmente le había confesado todo la noche anterior. Lágrimas, súplicas, promesas de cambiar. Pero Carla era más fuerte de lo que él esperaba. Lo eché de la casa, me dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. Mis hijos merecen un padre que sea un hombre de verdad, no un cobarde mentiroso. Y yo merezco un esposo que me respete. Me miró a los ojos. Siento mucho que hayas pasado por esto. Ninguno de nosotros merecíamos ser traicionados así. Tienes razón, concordé. Pero ahora sabemos la verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, nos da el poder de tomar decisiones informadas sobre nuestras vidas. Carla me contó que ya había hablado con un abogado y estaba iniciando el divorcio. También planeaba presentar una queja formal en Recursos Humanos del hotel sobre la conducta inapropiada de Rodrigo. Si va a perder su familia, también debería perder el trabajo que usó para destruirla, dijo con amargura justificada. Nos despedimos esa tarde con un extraño sentido de solidaridad. Dos extraños unidos por la traición de sus respectivas parejas, ambos decididos a reconstruir sus vidas a partir de las cenizas. 2 semanas después, recibí la noticia. Rodrigo había sido despedido. La investigación de Recursos Humanos reveló que no era la primera vez que tenía relaciones inapropiadas con empleadas subordinadas. Valentina había sido solo la más reciente en una larga línea de aventuras que él mantenía con cuidadoso secreto. La revelación causó un escándalo en el hotel, y la gerencia decidió que el riesgo legal era demasiado grande para mantenerlo empleado. Valentina también perdió su trabajo. Aunque técnicamente era una víctima de abuso de poder en el lugar de trabajo, la gerencia decidió que mantenerla emplearía sería demasiado problemático dadas las circunstancias. Le ofrecieron una indemnización modesta a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad que ella aceptó sin protestar. Un mes después del divorcio finalizado, recibí un mensaje de texto de Valentina. Era la primera vez que sabía de ella desde que firmó los últimos papeles. Rodrigo desapareció. No contesta mis llamadas.
Sus papás dicen que no saben dónde está. Estoy sola, sin trabajo, sin dinero. El bebé llega en 2 meses. No sé qué hacer. Leí el mensaje sin emoción. Parte de mí, una parte muy pequeña, sintió un atisbo de lástima. Pero la mayoría de mí recordó sus risas cuando se burlaba de mí con su amante. Recordó sus mentiras calculadas. Recordó cada traición. No respondí. Simplemente bloqueé su número. Esa noche, mi hermano Daniel vino a visitarme al departamento nuevo que había rentado. Era un lugar pequeño pero acogedor. Un espacio que era completamente mío, sin recuerdos contaminados. ¿Cómo te sientes?, preguntó Daniel, abriendo las cervezas que había traído. Libre, respondí honestamente. Por primera vez en mucho tiempo, completamente libre. Valentina me contactó, admitió Daniel después de un momento, preguntando si sabía cómo contactarte. Le dije que no, gracias. ¿Qué crees que le pasará?, preguntó Daniel. Con el bebé y todo. Me encogí de hombros. Honestamente, no es mi problema. Suena cruel, lo sé, pero ese bebé tiene un padre biológico, y aunque Rodrigo ha demostrado ser un cobarde, esa sigue siendo su responsabilidad, no la mía. Valentina tomó decisiones que la llevaron a donde está ahora. Tendrá que vivir con las consecuencias. ¿Y tú?, presionó Daniel. ¿Qué sigue para ti?, sonreí. Ya sabes ese viaje a Europa que siempre quise hacer, pero nunca pude porque Valentina decía que era demasiado caro. Lo reservé. Me voy en 3 semanas. 2 meses recorriendo Francia, Italia, España. Solo yo, una mochila y ningún plan. Eso suena perfecto, dijo Daniel, chocando su botella contra la mía. Te lo mereces, hermano, más que nadie. Esa noche, después de que Daniel se fue, me senté en mi pequeño balcón mirando la ciudad iluminada. Pensé en todo lo que había pasado en los últimos meses. El descubrimiento inicial, la investigación, la confrontación, el divorcio. Había sido un viaje brutal a través del dolor y la traición. Pero ahora, sentado ahí bajo las estrellas con una cerveza fría en la mano, me di cuenta de algo importante. Había sobrevivido. Más que eso, había prevalecido. No con venganza violenta o crueldad innecesaria, sino con verdad, dignidad y límites firmes. Valentina había pensado que podía jugar conmigo, que mi confianza era sinónimo de estupidez. Pero al final, fue mi paciencia y planificación cuidadosa lo que deshizo completamente sus mentiras. Ella había subestimado gravemente al hombre aburrido que había dado por sentado durante tanto tiempo. Y ahora, mientras ella lidiaba con las consecuencias de sus acciones, yo estaba planeando un futuro que era completamente mío. Un futuro sin mentiras, sin traiciones, sin tener que cuestionar cada palabra o acción de mi pareja. Por primera vez en 8 años, era realmente libre. Y esa libertad, descubrí, era lo más dulce que había saboreado en mucho tiempo. 3 meses después, estaba sentado en un pequeño café en París, observando la Torre Eiffel brillar contra el cielo nocturno. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Tu padre y yo estamos muy orgullosos de ti. Te extrañamos, pero sabemos que este tiempo para ti es importante. Tómate todo el tiempo que necesites. Te amamos. Sonreí, escribiendo una respuesta rápida antes de volver mi atención a la escena frente a mí. Había conocido gente fascinante en mi viaje, un artista callejero en Barcelona, una profesora jubilada en Roma, un músico viajero en Ámsterdam. Cada conversación, cada experiencia, me recordaba que el mundo era mucho más grande que mi pequeña tragedia personal. En Florencia, una mujer local llamada Isabela me preguntó por qué viajaba solo. Le conté una versión abreviada de mi historia. Ella escuchó en silencio. Luego dijo algo que nunca olvidaré. El dolor nos enseña quiénes somos realmente. Algunos se rompen y otros se forjan más fuertes. Tú, mi amigo, has sido forjado. Ahora ve y vive la vida que mereces. Tenía razón. Había sido forjado en el fuego de la traición y había emergido no roto, sino transformado. Más fuerte, más sabio, más consciente de mi propio valor. Cuando finalmente regresé a casa 2 meses después, era un hombre diferente. Bronceado por el sol mediterráneo, lleno de historias y experiencias, con una perspectiva renovada sobre la vida. Mis padres apenas me reconocieron cuando me recogieron en el aeropuerto. Te ves increíble, hijo, dijo mi padre, abrazándome fuerte. Feliz, realmente feliz. Y lo era. Por primera vez en años, genuinamente feliz.
Retomé mi trabajo con nueva energía. Mis colegas notaron el cambio. Es como si fueras una persona completamente nueva, comentó mi jefa durante una revisión. Sea lo que sea que hayas hecho en tu tiempo libre, funcionó. 6 meses después de mi regreso, estaba en una librería local cuando choqué accidentalmente con alguien, derramando su café. Lo siento mucho, dije apresuradamente buscando servilletas. No te preocupes, estas cosas pasan, respondió una voz femenina con una risa ligera. Levanté la vista y me encontré con los ojos más cálidos que había visto en mucho tiempo. Era una mujer de aproximadamente mi edad, con el cabello castaño recogido en una coleta desordenada y una sonrisa genuina que iluminaba su rostro entero. Soy terrible con el café, admití. Déjame comprarte otro, solo si me acompañas, respondió ella con una sonrisa. Me llamo Andrea. Marcos, dije, extendiendo mi mano. Ella la tomó con firmeza. Esa tarde tomamos café juntos y hablamos durante horas. Andrea era profesora de literatura en una escuela secundaria local. Era inteligente, divertida y refrescantemente honesta. No había juegos, no había pretensiones, solo una conversación genuina entre dos personas que disfrutaban la compañía del otro. Cuando finalmente nos despedimos, intercambiamos números. Me gustaría volver a verte, dije con una sonrisa. A mí también me gustaría, respondió Andrea. Pero Marcos, necesito ser honesta contigo desde el principio. He pasado por un divorcio difícil hace 2 años. No estoy buscando nada complicado o dramático. Solo conexiones reales con personas reales. Eso, dije con sinceridad, es exactamente lo que estoy buscando también. No fue amor a primera vista, no hubo fuegos artificiales ni momentos cinematográficos. Pero había algo mejor. Una base sólida de respeto mutuo, comunicación honesta y expectativas claras. Andrea conocía mi historia. Yo conocía la suya. Ambos habíamos sido heridos, ambos habíamos sanado, y ambos estábamos listos para algo mejor. 9 meses después, Andrea conoció a mis padres en una cena familiar. Mi madre la adoró instantáneamente. Es perfecta para ti, me susurró cuando Andrea estaba ayudando a lavar los platos. Real, genuina, sin máscaras. Lo sé, mamá, respondí, observando a Andrea reír con mi padre sobre alguna historia. Esta vez lo sé. 1 año después de conocer a Andrea, recibí una llamada inesperada. Era Patricia, la madre de Valentina. No había hablado con ella desde el divorcio, aunque sabía por mi madre que ocasionalmente se encontraban en eventos sociales. Marcos, sé que no tengo derecho a llamarte, comenzó con voz tensa, pero necesitaba que supieras algo. Valentina tuvo al bebé hace 8 meses. Un niño, le deseo lo mejor, dije honestamente. No sentía ni ira ni dolor al escuchar esto, solo una indiferencia pacífica. Rodrigo nunca regresó, continuó Patricia. Nunca conoció a su hijo. Valentina está luchando como madre soltera. Mis esposo y yo la estamos ayudando financieramente, pero es difícil, muy difícil. Patricia, entiendo que es tu hija y la amas, dije gentilmente. Pero mi relación con Valentina terminó hace mucho tiempo. Espero que encuentre su camino y que su hijo esté bien. Pero esa no es mi vida ni mi responsabilidad. Lo sé, Patricia suspiró. Solo. Quería que supieras que a veces pienso en cómo fueron las cosas, en cómo habrían sido diferentes si ella hubiera valorado lo que tenía contigo. El pasado es el pasado, respondí. Le deseo paz y sanación. Y lo mismo para ti y don Roberto, pero es hora de que todos sigamos adelante. Cuando colgué, Andrea me miró con curiosidad. Le conté brevemente sobre la llamada. Ella asintió comprensivamente. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo manejaste todo?, preguntó Andrea. Nunca, respondí sin dudarlo. Hice lo correcto, no por venganza, sino por verdad. Y esa verdad me liberó para encontrar esto. Tomé su mano. Para encontrarte a ti, para encontrar una vida real construida sobre honestidad y respeto mutuo. Andrea sonrió y se acurrucó contra mí en el sofá. Me alegra que hayas encontrado tu camino de regreso a la felicidad. Yo también, dije, besando su cabeza. Esa noche, mientras Andrea dormía en mi pecho, pensé en todo el camino recorrido. Desde el momento devastador de descubrir la infidelidad,
pasando por los meses dolorosos de investigación y confrontación, hasta el divorcio y la reconstrucción de mi vida. Había sido un viaje brutal, pero uno necesario. Valentina había intentado destruir mi vida con sus mentiras, pero en cambio, inadvertidamente me había dado el regalo más grande: la libertad de comenzar de nuevo, más sabio y más fuerte. Había aprendido lecciones valiosas sobre confianza, sobre límites, sobre el valor de la honestidad. Y ahora, 2 años después de ese día fatídico en la cocina cuando todo se derrumbó, estaba en un lugar completamente diferente. No solo había sobrevivido, había prosperado. Tenía una nueva relación basada en respeto y honestidad. Tenía una familia que me apoyaba incondicionalmente y tenía, sobre todo, paz interior. Valentina, por otro lado, estaba exactamente donde sus decisiones la habían llevado, sola, luchando, enfrentando las consecuencias de sus mentiras. No sentía satisfacción en su sufrimiento, pero tampoco sentía culpa. Cada uno de nosotros había hecho elecciones, y ahora vivíamos con los resultados de esas elecciones. Miré a Andrea durmiendo pacíficamente, su respiración suave y constante. Sonreí. Esta era mi vida ahora. Real, honesta, construida sobre una base sólida de verdad mutua. Y era infinitamente mejor que cualquier cosa que había tenido antes. El dolor de la traición se había desvanecido, reemplazado por la alegría de una vida bien vivida. Y aunque el camino había sido difícil, no cambiaría nada, porque ese camino me había traído hasta aquí, a este momento de perfecta tranquilidad y felicidad genuina. Y eso, decidí, valía cada lágrima, cada momento doloroso, cada confrontación difícil. Porque al final, la verdad no solo me había liberado, me había transformado en alguien mejor, más fuerte, más completo. Y mientras el mundo dormía afuera, yo también cerré los ojos, en paz con mi pasado y emocionado por mi futuro. 2 años más tarde, Andrea y yo estábamos comprando en el supermercado un sábado por la mañana, algo completamente rutinario y maravillosamente normal. Estábamos debatiendo qué tipo de pasta comprar cuando escuché una voz que no había oído en años. ¿Marcos? Me volví y ahí estaba Valentina, empujando un carrito de compras con un niño pequeño sentado en el asiento frontal. El niño tendría alrededor de 2 años, con cabello oscuro rizado y ojos grandes que observaban todo con curiosidad. Valentina se veía cansada, mucho más vieja de lo que sus años sugerían. Su ropa era simple, práctica, sin el estilo cuidado que solía mantener. «Valentina», dije con un asentimiento educado. No sentí ira ni dolor al verla, solo una leve incomodidad de encontrarme con alguien de un pasado distante. Sus ojos se movieron hacia Andrea, quien estaba a mi lado sosteniendo mi mano. Podía ver el cálculo en su expresión, las preguntas formándose. «Esta es Andrea, mi prometida», dije antes de que Valentina pudiera preguntar. «Andrea, esta es Valentina, mi ex esposa». Andrea extendió su mano con una sonrisa amable. «Encantada de conocerte». Valentina estrechó su mano débilmente, claramente sorprendida. «¿Prometida? Felicidades. Gracias», respondí. Hubo un silencio incómodo. El niño en el carrito comenzó a inquietarse, haciendo sonidos impacientes. «Es hermoso tu hijo», comentó Andrea genuinamente, rompiendo la tensión. «Gracias», murmuró Valentina, su atención volviéndose hacia el niño. «Se llama Mateo». «Hermoso nombre», dije cortésmente. Valentina me miró directamente entonces, y por primera vez desde que nos encontramos, vi algo como remordimiento genuino en sus ojos. «Marcos, yo he querido contactarte durante mucho tiempo, para disculparme de verdad, por todo». «Está todo bien, Valentina», respondí honestamente. «Está en el pasado, espero que estés bien». «Estoy sobreviviendo», admitió ella con una pequeña risa amarga. «Es difícil ser madre soltera, pero lo estoy logrando. Mis papás me ayudan mucho». «Me alegra escuchar eso», dije, y lo decía en serio. No guardaba rencor. El tiempo y la distancia habían sanado esas heridas. «¿Y Rodrigo?», preguntó Andrea, y pude ver que de inmediato se arrepintió de la pregunta por lo incómoda que era. Pero Valentina solo sacudió la cabeza. Nunca regresó. Nunca conoció a Mateo. Envía dinero ocasionalmente cuando se acuerda,
pero no lo he visto en persona desde antes de que naciera el bebé. Lo siento, dije, y lo sentía. No por mí, sino por el niño pequeño que tendría que crecer sin conocer a su padre. Valentina miró entre Andrea y yo, y pude ver el contraste registrándose en su mente. Nosotros, felices y planificando un futuro juntos. Ella, sola y luchando. No dije nada, no necesitaba ser cruel. La realidad hablaba por sí misma. Bueno, no los molesto más, dijo Valentina finalmente, su voz pequeña. De verdad te deseo lo mejor, Marcos. Mereces ser feliz. Siempre lo mereciste. Tú también mereces felicidad, Valentina, respondí gentilmente. Espero que la encuentres. Ella asintió, las lágrimas brillando en sus ojos, y empujó su carrito hacia otro pasillo. La observé irse por un momento, sintiendo una mezcla de emociones. No era satisfacción ver su lucha, pero tampoco era culpa. Era solo aceptación. Aceptación de que nuestras vidas habían tomado caminos completamente diferentes, y que cada uno estaba exactamente donde nuestras decisiones nos habían llevado. Andrea apretó mi mano. ¿Estás bien? Completamente bien, respondí, volviéndome hacia ella con una sonrisa, solo pensando en qué tan diferente es mi vida ahora. ¿Qué tan mejor es? ¿Mejor que qué? Preguntó Andrea con una sonrisa traviesa, aunque sabía perfectamente a qué me refería. Mejor que cualquier cosa que imaginé, dije, besándola suavemente. Ahora, ¿decidimos sobre esa pasta? Andrea rió y me jaló hacia el pasillo de alimentos, y justo así, el breve encuentro con mi pasado quedó atrás. Porque eso era todo lo que Valentina era ahora. Pasado, un capítulo cerrado en el libro de mi vida, una lección aprendida, pero no una historia en la que seguía viviendo. Esa noche, Andrea y yo cenamos en nuestro departamento compartido, el que habíamos mudado juntos hace 6 meses. Mientras cocinábamos juntos, hablábamos y reíamos sobre nuestros planes de boda en 3 meses, me di cuenta de algo profundo. La traición de Valentina, por dolorosa que fue en su momento, había sido una bendición disfrazada. Me había forzado a enfrentar verdades sobre mí mismo, sobre lo que toleraría y lo que no, sobre el tipo de relación que realmente quería. Me había enseñado el valor de la honestidad, la importancia de los límites y la fuerza que viene de mantenerte firme en tus principios. Sin esa experiencia brutal, tal vez nunca habría estado lo suficientemente preparado emocionalmente para apreciar lo que tenía ahora con Andrea. Tal vez habría dado por sentado esta relación sana y honesta, sin darse cuenta de lo rara y valiosa que era. ¿En qué piensas?, preguntó Andrea, notando mi expresión reflexiva. En lo afortunado que soy, respondí honestamente, en cómo a veces las peores cosas que nos pasan terminan llevándonos a las mejores cosas de nuestras vidas. Andrea sonrió, entendiendo inmediatamente. El universo tiene formas extrañas de guiarnos hacia donde debemos estar. Sí, concordé, y estoy exactamente donde debo estar. 3 meses después, Andrea y yo nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima, con solo familia cercana y amigos queridos. Mi madre lloró lágrimas de alegría, mi padre dio un discurso conmovedor sobre segundas oportunidades y la fuerza del carácter. Daniel fue mi padrino, y pasó todo el día haciendo bromas sobre cómo finalmente había encontrado a alguien lo suficientemente paciente para soportarme. Durante la recepción, mientras Andrea y yo bailábamos nuestra primera canción como esposos casados, mi madre se acercó con lágrimas en los ojos. «Es perfecta para ti», susurró, abrazándome fuerte. «Esta vez es real. Esta vez es para siempre». «Lo sé, mamá», respondí, mirando a Andrea que conversaba animadamente con la familia de ella. Esta vez lo sé, y tenía razón. 2 años después de la boda, Andrea y yo decidimos adoptar. No podía tener hijos biológicos, y Andrea había lidiado con problemas de fertilidad por años. Pero ninguno de esos hechos nos importaba. Queríamos ser padres, y la biología no era el único camino hacia la paternidad. El día que conocimos a nuestra hija adoptiva, una niña de 3 años llamada Lucía, fue el día más feliz de mi vida. Cuando esos pequeños brazos se envolvieron alrededor de mi cuello y esa vocecita susurró, «¿Papá?», sentí que mi corazón podría estallar de felicidad. «Sí, mi amor», susurré de vuelta, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. «Papá», Andrea lloraba junto a mí, sosteniendo la mano de Lucía. «Y yo soy mamá», dijo suavemente. «Mamá»,
repitió Lucía, sonriendo ampliamente. En ese momento, rodeado de mi nueva familia, pensé brevemente en Valentina y en el hijo que nunca conocí. Me pregunté cómo estarían. Si ella había encontrado alguna medida de paz, esperaba que sí, no por ella, sino porque la vida era demasiado corta para vivir en arrepentimiento constante. Pero esos pensamientos pasaron rápidamente, reemplazados por la alegría abrumadora del presente. Porque esta era mi familia ahora. Lucía era mi hija, Andrea era mi esposa, y juntos habíamos construido algo hermoso y real sobre una base de honestidad y amor genuino. Años después, cuando Lucía tuvo edad suficiente para entender, Andrea y yo le contamos sobre mi primer matrimonio, no en detalles sórdidos, pero sí lo suficiente para que entendiera que todos cometemos errores, que la vida a veces nos lastima, pero que siempre podemos elegir sanar y comenzar de nuevo. ¿Estás triste de que no puedas tener hijos tuyos?, preguntó Lucía un día, sus ojos grandes y serios. Me arrodillé para estar a su nivel, tomando sus pequeñas manos en las mías. Lucía, tú eres mi hija, no importa cómo llegaste a nuestra familia. Eres mía y yo soy tuyo. La familia no se trata solo de sangre, se trata de amor, de compromiso, de estar ahí el uno para el otro sin importar qué, y yo estaré aquí para ti siempre. Mi amor, siempre. Lucía me abrazó fuerte. Te amo, papá. Te amo más que a nada en el mundo, princesa, susurré contra su cabello. Esa noche, después de acostar a Lucía, Andrea y yo nos sentamos en nuestro porche trasero, observando las estrellas como solíamos hacer. Ella apoyó su cabeza en mi hombro, y yo envolví mi brazo alrededor de ella. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido tu vida si Valentina nunca hubiera? Andrea dejó la pregunta colgando en el aire. A veces, admití. Pero honestamente, no puedo imaginar una vida mejor que esta. Si las cosas no hubieran pasado como pasaron, nunca te habría conocido, nunca habría tenido a Lucía. Y eso sería la verdadera tragedia. Tienes razón, Andrea concordó, entrelazando sus dedos con los míos. A veces el final de algo es realmente solo el comienzo de algo mucho mejor. Exactamente, dije, besando su cabeza. Y ahí, bajo el cielo estrellado, con mi esposa a mi lado y nuestra hija durmiendo segura en su habitación, me di cuenta de que había encontrado algo que Valentina nunca me pudo dar. Paz verdadera. No la paz que viene de ignorar problemas o pretender que todo está bien cuando no lo está, sino la paz que viene de vivir auténticamente, de amar honestamente, de construir una vida sobre verdad y respeto mutuo. Valentina había intentado engañarme con un embarazo que no era mío. En su mente retorcida, probablemente pensó que era inteligente, que me tenía controlado, pero al final, su engaño me había liberado para encontrar algo infinitamente mejor. Y mientras Andrea y yo nos sentábamos en silencio cómodo, nuestras manos entrelazadas, nuestros corazones sincronizados, supe con absoluta certeza que había ganado. No porque Valentina había perdido, sino porque yo había encontrado algo real y verdadero. La vida tenía una forma extraña de equilibrar las cosas. Valentina había cosechado lo que sembró: soledad, lucha, arrepentimiento. Y yo había cosechado algo completamente diferente: amor, familia, paz. No era venganza, era simplemente justicia. La justicia natural de vivir con las consecuencias de nuestras propias acciones. Y mientras algunos podrían llamarlo karma, yo simplemente lo llamaba vida. Una vida que ahora era mía para vivir plenamente, honestamente y con todo mi corazón. Y eso era todo lo que siempre había querido. Miré a Andrea, quien me devolvió la mirada con una sonrisa suave. Te amo, dije simplemente. Te amo más, respondió ella. Y en ese momento, bajo las estrellas, con mi pasado firmemente detrás de mí y mi futuro brillante delante, me sentí completo. Verdaderamente, profundamente completo. La traición había tratado de romperme. En cambio, me había forjado en algo más fuerte. Y ahora, años después, podía mirar atrás sin ira, sin dolor, solo con agradecimiento por las lecciones aprendidas y por el camino que me había traído exactamente donde necesitaba estar. Con mi familia, mi verdadera familia, la que elegí y que me eligió de vuelta. Y eso hacía toda la diferencia.